Buenos días, mi nombre es Susana Arboleda, soy estudiante de la UTPL y estoy cursando la carrera de Derecho. Les voy a hacer una pequeña exposición acerca del panorama actual de la sociología jurídica. La sociología jurídica o sociología del derecho puede ser definida como una rama de la sociología que tiene por objeto investigar las causas y los efectos sociales de las instituciones y las normas jurídicas. Además, estudia las relaciones entre derecho y sociedad. La sociología jurídica en la actualidad proviene de diferentes ramas del pensamiento. Por ejemplo, la escuela funcionalista creada por Talcott Parsons considera el derecho como un instrumento de integración social y que insertada en el pensamiento general del funcionalismo resulta ser un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre actores sociales. La Escuela de Frankfurt postula la necesidad del conflicto como un elemento de cambio de la evolución social y que encuentra que los diversos grupos sociales, por razones de las mismas, se encuentran en colisión. Según Nicholas Luhmann, el derecho viene a ser un mero subsistema que es también autorreferente y autorreproductor, es decir, que usa su propio criterio y lo reproduce. Para Jürgen Habermas señala que existen actos comunicacionales con intención puramente comunicacional y actos comunicacionales con intención manipuladora. Los primeros permiten un verdadero consenso y los segundos lo impiden. Asimismo, análisis científico del derecho. El derecho y ciencia. El derecho apareció con la civilización romana y abarcó principios de doctrina y jurisprudencia. Según Susan Silvey, el dominio institucional, la ciencia y el derecho basan su legitimidad en los procesos públicos de averiguación racional. Por otra parte, el carácter científico del derecho nos dice que el derecho romano dio paso al derecho europeo y fue recibido en América a partir de 1492. La compilación de las 7 tablas de Alfonso X fue la guía y la base de las normas jurídicas en los países de habla hispana, y en nuestro país el Código Civil hasta 1859. También nos dice que existe cierta relación en el sistema de la Common Law y nuestro sistema romano-germánico. Ambas se fundamentan en la imparcialidad de los jueces, las normas públicas previstas en el juzgamiento y la uniformidad. En cuanto a las relaciones y similitudes entre el derecho y la ciencia, nos manifiesta que el método científico consiste en la experimentación del método inductivo inventada por Bacon, que va de lo particular a lo general. Sin embargo, el derecho, en cambio, utiliza la inducción, que quiere decir que aunque la ciencia y el derecho tienen métodos diferentes, no son absolutos. También nos habla de la legitimación jurídica, que tiene un carácter científico en derecho, y también de las características del derecho, las mismas que son la construcción social, la participación social y el consenso social y la investigación jurídica. En cuanto a la aproximación científica del derecho, tenemos al profesor Thomas S. Ullen, que encuentra que existen algunas similitudes entre las actividades que realizan los científicos y aquellas que realizan los juristas. Encuentra una característica común de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Piensa que el derecho es un sistema social de regulación promulgado e impuesto por los organismos legítimos del gobierno. También forma parte del sistema de métodos no gubernamentales como son la familia, las normas sociales, y que las conductas y su interpretación del sistema legal.
El profesor Ulen también propone algunos tipos de investigación científica del derecho que pueden ser de utilidad, como son la investigación sistemática y la investigación empírica del derecho. La investigación sistemática tiene por objeto hacer una predicción tanto objetiva como acertada de cómo un tribunal decidirá una disputa determinada. Sin embargo, la investigación empírica del derecho demuestra la línea de razonamiento de uno o varios tribunales desde un punto de derecho específico. Puede investigar el nivel de satisfacción e insatisfacción de los usuarios de una administración de justicia como una determinada línea de jurisprudencia. Panorama ecuatoriano de la sociología. En nuestro país tenemos tres grandes personajes que representan la sociología jurídica de nuestro país. Primeramente podemos nombrar a don Pío Jaramillo Alvarado, nacido en Loja en 1884 y escribió numerosas obras, entre las que se destacan El secreto de Guayaquil y la historia de Loja y su provincia. Ha incursionado en las ciencias políticas con su libro Régimen totalitario en América. Su obra principal es El Indio Ecuatoriano, donde habla de la exclusión de los pueblos originarios de la vida pública del Ecuador. Fue quien realizó el primer análisis histórico y sociológico de la exclusión. En segundo lugar tenemos a don Jorge Hugo Rangel, que nació en Loja el 22 de octubre de 1913. Buena parte de su trabajo está dada por su interés en la criminología y escribió dos libros que confrontan la concepción biológica del delito. El primero habla del positivismo y las teorías de Cáceres Lambroso y el segundo tiene que ver con la visión de Enrico Ferri. En tercer lugar tenemos a Agustín Cuevas, nacido en Ibarra en 1937 y realizó el análisis de tipos de sociología y política desde un punto de vista marxista. Su obra principal se llama El proceso de dominación política en el Ecuador, donde comparte su visión sociológica con Rangel. Finalmente, el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica, partiendo de que desde 1830 el Ecuador siempre se había mostrado inestable. Luego, con la Revolución Liberal en 1896 con Eloy Alfaro llegó cierta modernización política donde se separó la Iglesia y el Estado. Luego llegó la Revolución Gloriosa en 1994 con José María Velasco Ibarra, quien fue el mayor político con gran popularidad ecuatoriana en Ecuador hasta su muerte a finales de los años 70. En 1978 retorna la democracia con las elecciones generales, llegando al poder Jaime Roldós Aguilera, quien gobernaría apenas un año por una muerte que murió de un accidente aéreo. A pesar de esto, dio un ciclo pacífico de democracia en el Ecuador hasta 1996, que comenzaron un sinnúmero de gobiernos caóticos, podríamos decir, hasta el 2007, que llegaría Rafael Correas al gobierno con el partido Patria, Altiva y Solidaria, que luego sería Alianza País, que agruparía la mayoría de los partidos de izquierda, quienes traería cambios en el sistema político de nuestro país y también cambios que llegarían en la Constitución en el 2008. Con lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que el derecho y la ciencia tienen naturalezas de estudio diferentes, pero sin embargo, a lo largo del tiempo y en la actualidad se siguen analizando ciertas relaciones entre ambas, como afirman algunos pensadores y entendidos en el tema. Muchas gracias por la atención, que pasen una excelente tarde.